ya está. Muy bien, qué producción. ¿Vio? Qué producción. Está en todo, Daniel. A ver si nos estamos comunicando con Martín Ayerbe. ¿Qué tal, Martín? Javier y Roberto te saludan. ¿Cómo estás? Bien, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo va, Martín? Un gusto, como siempre. Igualmente, aquí estamos en Rosario compartiendo un asado con Lucas Carena, Pablo Dávoli, hombres que realizan el programa La Brújula. Recomiendo verlo por los canales del canal Conclusión de Rosario, otro medio nacional, de signo nacional interesante del país, y Nahuel Montaña, Federico Murga, el doctor Luciani, con los cuales vamos a exponer el día de mañana en la Unión Ferroviaria, en la calle Salta. Vamos a exponer modelo argentino para el proyecto nacional a las 19 horas. Venimos de dar una conferencia en el Instituto de Tradición Martín Fierro de Rosario, institución que cumplió el 20 de junio 81 años, y expusimos sobre el encuentro de Tadeo Isidoro Cruz y Martín Fierro en el acto milagroso del signo del coraje de los argentinos, por lo cual el coraje y la vida crean la amistad y la comunidad. Cruz no consiente el delito, que se mate así un valiente. A pelear espalda con el desertor del ejército Martín Fierro. Bien. Martín, a ver, en estos días estábamos siguiendo tus conferencias y distintas charlas que se van subiendo en las redes sociales y planteabas este tema del mal menor. ¿Lo podés ampliar un poco más? Hay una idea demoníaca del mal menor que el padre Castellani, uno de los más grandes pensadores nacionales, ha manifestado, que el mal menor, que se pone como opción al mal mayor, es la opción del diablo, porque en definitiva es el mal. Entonces se obra un mal y se constituye una amenaza de un gran mal que a veces quizás no existe ni la fuerza para esa maldad. Entonces, ante la amenaza de un mal mayor, el mal menor vence por temor. Decía Castellani: maldito sea el que inventó el mal menor, porque es la opción del diablo. Jamás votaré el mal menor, porque Castellani prefería perder en el bien. Bueno, esa concepción cristiana de la victoria y del sacrificio es la que nos moviliza a nosotros a decirle a los argentinos que la falsificación del peronismo, que le votó todo a Macri, que le dio quórum en las cámaras, que aceptó el endeudamiento externo, es ese mal menor que ahora le permite a Milei hacer todo el mal posible, porque la única posibilidad que tienen de volver a ser gobierno es siendo el mal menor, porque el pueblo argentino hizo tronar el escarmiento. Entonces observan ellos mismos en su propia reflexión de que tienen que dejarle a Milei hacer todo el mal posible para que el pueblo argentino, estragado, reventado a palos, muerto de hambre, desocupado, bueno, opte por un mal menor nuevamente. Por eso este es el momento de unir las lanzas de todos los nacionales y comprender que la consigna es unidos o dominados. Ahora, la unidad es la unidad en el pueblo, no es la unidad de las cúpulas ni de la rosca política. Esa nos llevó a esta decadencia nacional los últimos 50 años. Teníamos 85% de los trabajadores en blanco, teníamos pleno empleo, autarquía industrial, la Argentina producía todo lo que necesitaba, había menos de 5% de pobres en el país en el 74 y 75 con Juan Perón. Del golpe del 76 hasta el día de la fecha, esta democracia controlada por los Estados Unidos de Norteamérica, que pone a la democracia por encima de la patria, es la que juega a la democracia legislativa para entregar la patria al extranjero. Y nos ha dejado con 80% de trabajadores en negro, con 8 de cada 10 pibes que no se alimentan como corresponde. Más de la mitad de los argentinos son pobres. Y ya no es solamente pobre el que no tiene trabajo, es pobre el que trabaja. Han vuelto el trabajo absurdo en el régimen internacional de la usura. Es absurdo trabajar porque por lo que pagan no vale ni la pena. Y con eso quieren imponer los planes sociales para alcanzar su objetivo de mal menor, que es la renta básica universal, a la cual vamos a resistir a sangre y fuego.
no vamos a aceptar rendirnos frente a la idea del usurero internacional de despojar al hombre del trabajo, que es una fuerza de expresión de la voluntad de poder del hombre, el trabajo, de la transformación de la materia y de la transmutación del ser a partir de transformar la materia, para convertirnos en ganado manso que cobra un subsidio llamado renta básica universal. Lo vamos a resistir a sangre y fuego, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, porque estamos al borde de la disolución nacional y de la partición del territorio argentino. No sé si quedó... Sí, por supuesto. Y tu reflexión de lo que pasó ayer, ¿no? Si mal no vi en un video, el presidente o el Ocupa, que está hoy en el Ejecutivo, eso corre por cuenta mía lo de Ocupa, izando la bandera de Israel, ¿no? Si hay algo tan desdeñable, no estamos hablando mal del pueblo israelí, ¿no? Digo, sino de los sionistas. Y un presidente en pleno acto, se suponía, de reivindicación de nuestra patria, y movilizándose con una bandera extranjera, ¿no? Jura lealtad a una bandera extranjera. Exactamente. Por eso no es argentino. No es de nuestra fe. Y odia a los argentinos. Así que hay que expulsarlo del gobierno y del país. Ahora, Martín, ¿cómo recuperamos, vos hablás siempre de decadencia, cómo salimos de esa decadencia con un pueblo tan vapuleado, tan vacío en términos morales? ¿Cómo se reconstruye todo esto? Y dejando de ser decadente, porque la decadencia tiene una ley interior que es que siempre se puede ser más decadente. La decadencia no es una fuerza en la cual se toca fondo y nos impulsamos desde el fondo hacia la superficie. No, la decadencia es un infinito, es un pozo infinito. Siempre se puede ser más decadente. Están latinoamericanizando la Argentina para africanizar América Latina. Entonces, nosotros con esto tenemos que ir con una fuerza moral, con una ética de virtudes, para inculcar virtud en nuestros hombres y desde la virtud que inculquemos a nuestros hombres, armar a nuestros hombres. El arma es el hombre, no es la bomba, no es el fusil, no es el acorazado, no es el avión, no es el tanque. El arma es el hombre. El pueblo en armas son los trabajadores ejerciendo la conducción productiva del país. Entonces nosotros tenemos que hacer tres cosas en la Argentina en este momento. Tenemos que preparar fuertemente a los argentinos para alcanzar 100.000 predicadores con una poderosa formación filosófico-doctrinaria que ponga a patear a todos los argentinos para el mismo lado, más allá de las ideologías, en unidad nacional de los argentinos, unidos o dominados. Y esto se hace con la preparación en todas las provincias, como lo estamos realizando, como lo vamos a hacer el día de mañana y como lo vamos a hacer durante todo el año y el año que viene hasta alcanzar. Y la preparación filosófica doctrinaria es la que permite la toma del poder por parte del pueblo, no de la partidocracia, de los dueños de los partidos políticos, de la casta, del régimen, de la rosca, no, del pueblo argentino. Y el pueblo argentino, cuando toma el poder, realiza su etapa dogmática, que es aquella de las transformaciones. ¿Cuáles son esas transformaciones que hay que hacer? Hay que decirlas desde ahora, porque tiene que quedar claro entre argentinos, porque la palabra empeñada tiene valor para los criollos. Entonces nosotros empeñamos con los argentinos nuestra palabra y decimos que preparándonos filosófica y doctrinariamente para tomar el poder y realizar en la etapa dogmática de la conducción de gobierno las realizaciones son las siguientes. Tres cosas hay que hacer en el país, urgentes: nacionalizar el comercio exterior con la Marina Mercante Nacional para defender el precio de la cosecha de la producción agrícola ganadera y para defender la producción industrial del país contra la importación a precio dumping del extranjero, que destruye el trabajo nacional. Un sistema logístico multimodal que se complementa con esa marina mercante a través de el esplendor del despliegue ferroviario en todo el territorio nacional. Esa nacionalización del comercio exterior va acompañada con la nacionalización de la banca. No es justo que los bancos extranjeros que no traen un solo dólar al país y que se dedican a fugar los 90.000 millones de dólares que entran todos los años por la cosecha, y acá no queda un solo dólar, no puede ser que, además de que fugan la guita y no traen un solo dólar, tomen las cuentas sueldo de todos los trabajadores argentinos y utilicen el dinero de los propios trabajadores argentinos, el dinero del pueblo argentino, para prestarle al pueblo argentino y vivir de la usura.
Tampoco es justo que a los depósitos de la tasa de ganancia, de la rentabilidad del empresario nacional, lo utilicen para darle préstamos al empresario nacional y aumentar de esa manera el costo final de los bienes, de los servicios, de los productos, porque el costo final de un bien también está determinado por la tasa de interés. Entonces esto es un orden totalmente injusto. Por eso hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior y a partir de la movilización total del trabajo alcanzar el pleno empleo. Que esto es una Argentina industrial que tiene como órgano de conducción el Estado empresario argentino. Las empresas del Estado a través de las áreas estratégicas de la economía que deben ser conducidas por la nación argentina a través de dos figuras, los trabajadores y los soldados. En la co-conducción del gobierno tiene que estar los sindicatos y los militares, porque a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares tenemos que volver a refundar las fábricas militares de acero, porque esta partidocracia entregó las fábricas militares de acero, Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, y Somisa se las entregó al capital extranjero. Destruyeron Altos Hornos Zapla, y ahora cuando Roca apague, ya pagó un horno, ahora va a pagar el otro horno, nos vamos a quedar sin nada. Entonces, nosotros tenemos que volver a refundar las fábricas militares de acero. Y en la explotación minera de fabricaciones militares, el ejército argentino allí tiene la fuente de riqueza para la reconstrucción de su sistema de defensa producido por argentinos, en talleres argentinos, en fábricas argentinas, con una producción para la defensa que responde a una hipótesis de conflicto que determina un sistema de armas y determina una producción para la defensa. Así, el gasto militar deja de ser un gasto, porque se vuelve autosustentable la actividad de defensa a través de la producción para la defensa, que no es solamente la producción de armas, sino la de ácido sulfúrico y ácido nítrico, como la hace la fábrica militar de Río Tercero. De azufre, como la minera La Casualidad en Salta, que fue cerrada por Martínez de Oz, y que hay que recuperar la actividad. Como la ECA, la fábrica de vainas y conductores eléctricos, que surtía a toda la pequeña y mediana empresa argentina y a la industria de la construcción con conductores eléctricos. Así, desde el campamento minero, obtener también los minerales estratégicos, las tierras raras, lantánidos y actínidos de la tabla periódica de los elementos, para poder desarrollar una electrónica nacional, tiristores, transistores, puentes, diodos, capacitores, placas, incluso microchips, a través del dopaje de silicio con el reactor RA10 de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Todo esto es la Argentina por venir. Es lo que hay que desplegar. Son capacidades que están dormidas en el país. Son capacidades que están tapadas por la usura, que están tapadas por la División Internacional del Trabajo, que quiere a los argentinos someternos como abastecedores de materias primas. Pero ni la actividad minera, en manos de las multinacionales, ni la producción de poroto de soja va a dar trabajo en el país, porque el régimen de producción es capital intensivo, no da laburo. Entonces, ¿cuánto laburo da la minería? 50.000 fuentes de trabajo. ¿Cuánto laburo da la soja? Entonces, la fuerza de trabajo está en la producción industrial. Y esa producción industrial tiene que tener al Estado empresario conduciendo en las terminales para fabricar aviones, para fabricar barcos para nuestra marina mercante, para fabricar ferrocarriles en nuestros talleres ferroviarios y para fabricar la industria automotriz con utilitarios de producción nacional. Y la pequeña y mediana empresa asociada en la cadena de valor como proveedora. El 30% de valor en terminales del Estado y el 70% de valor agregado en pequeña y mediana empresa argentina. Estas tres cosas son las que hay que hacer. Y eso es lo que nosotros proponemos a los argentinos, empeñando nuestra palabra como criollos que somos para cumplir con este mandato gaucho de lealtad con nuestro pueblo. Nombrabas también en una de las patas el soldado. ¿Cuál es la idea del Movimiento de Liberación Nacional con respecto a la vuelta del servicio militar obligatorio? Bueno, el servicio militar obligatorio tiene que, en el modelo argentino para el proyecto nacional, que tiene que ser la carta de navegación de un futuro gobierno nacional, ese modelo argentino tiene que absorber, como lo estamos haciendo, y mañana en la Unión Ferroviaria vamos a absorber los proyectos, las ideas de todos los argentinos que se hagan presentes en esta reunión, para determinar cuáles son las instituciones, cuáles son los órganos de conducción de gobierno, cuáles son aquellas orgánicas necesarias de la vida comunitaria. Entonces, el pueblo argentino es el que debe plebiscitar si considera que el servicio militar debe ser obligatorio o no. Pero eso no significa
que nosotros tengamos abierta la libre inscripción a las Fuerzas Armadas por parte de todos aquellos argentinos que quieran integrarlas. Y para eso hay que pagar sueldos y hay que tener actividades productivas, porque hoy la Reserva Argentina está constituida por un montón de argentinos que, además de trabajar de lo que pueden, son hombres que integran la reserva del ejército y que se pagan sus propias cosas. Para poder tener el orgullo de ser soldados argentinos, se cubren sus propios gastos. Entonces no se puede estar en esta asfixia presupuestaria. Necesitamos que el ejército argentino tenga poder económico a través de la producción. Y de esa manera, aquellos argentinos que quisieran integrarse en la reserva o que quisieran ser militares de profesión, puedan hacerlo. Ahora, esto requiere del esfuerzo por parte del ejército, pero también del pueblo, en la producción para la defensa, en recuperar la producción para la defensa. ¿Qué tal, Martín? Roberto te saluda. Saludamos a todos los muchachos ahí que te recibieron. Bueno, están llevando adelante esta propuesta de charlas que vos describías recién. Y seguramente nosotros estaremos viendo más adelante, cuando esto salga, como siempre hacen ahí, que cuelgan en las redes sociales, las propuestas. Recién hablabas desde el punto de vista filosófico, ¿no?, y de la propuesta. ¿Cuál sería esa propuesta filosófica? Digo, para que la gente más o menos sepa, digamos, de quién estás proponiendo vos como, digamos, aquella persona que lleve adelante, digamos, un poco desde el punto de vista filosófico, libros o digamos que la gente pueda saber. Bueno, la Biblia gaucha. La Biblia gaucha. Los consejos del gaucho Martín Fierro. Allí está todo lo que los argentinos necesitamos volver a aprender para volver a pasar a recordar. Recordar en latín viene de recordis, que es volver a pasar por el corazón. No es la memoria de la mente, es la memoria de la sangre. Es volver a pasar por el corazón, nuestra propia sangre. Allí está todo el tesoro de argentinos. Y esto significa que nosotros vayamos a recuperar nuestra alma gaucha, que es un sentido de la libertad, un orden vertical de los valores, el valor de la palabra empeñada, la pertenencia a una ecúmene, que es la iberoamericana, que es la hispanoamericana, que es la filosofía de los griegos, que es el derecho de los romanos, que es la fe de los cristianos, que es lo que constituye a nuestra ecúmene, a nuestro pueblo, mayoritariamente y de manera total, sin hacer acepción de personas, e integrando a aquellos que no piensan o sienten como nosotros. Pero la Argentina es lo que es y tiene un alma gaucha, ha sedimentado una esencia, aunque parezca contradictorio, existencia y esencia, pero evidentemente la existencia, nuestra manera de ser, de vivir, de pensar, de sentir, es aquella que se va sedimentando y va constituyendo un sedimento psíquico, un sedimento espiritual, un anima teluris, un alma de la tierra, que no viene solamente de la propia tierra en el enraizamiento del ser, sino que el enraizamiento del ser, así como absorbe nutrientes de nuestro suelo, en el genius loci de suelo, clima y paisaje, también las propias raíces algo dejan en el suelo y marcan una identidad de argentinos. Entonces, ¿cómo se dice libertad? El sentido de la libertad que constituye el alma gaucha. De nadie sigo el ejemplo, nadie a dirigirme viene, yo digo cuanto conviene y quien en esta huella se planta debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene. Nosotros tenemos un arte del visteo en la esgrima criolla, pero también tenemos un arte del visteo en la payada, y también tenemos un arte del visteo en la oratoria política y en el debate de las ideas. Jamás debemos perder eso. Y esa identidad nacional que en la gauchada despliega el corazón del argentino en la piedad y la misericordia puesta en marcha, no es una piedad y una misericordia pasiva. No es el argentino que solamente da limosna al pobre que necesita. Es el que tiene una
voluntad activa de ser así. Y eso se expresa en la gauchada. Si dejamos de hacer gauchadas, dejamos de ser argentinos. Nuestra existencia depende de nuestra propia voluntad de poder de argentinos, de seguir siendo quienes somos. Ahí está. Después yo les recomiendo leer a Alberto Vuela. Exactamente. Te iba a hacer referencia a eso, quien te acompaña también en charlas muy ricas que podemos ver a través de las redes sociales, y Alberto Vuela plantea esto de Hispanoamérica, ¿no? Si querés hacer referencia a eso, con gusto te escuchamos. Siempre damos charlas. Alberto Vuela es mi principal armador político, porque Alberto Vuela es un hombre práctico, es un gaucho. Comprende que sin territorio no hay poder, y que hay que dar charlas, sí, hay que conversar, pero también hay que armar. Sí. Entonces Alberto Vuela me presenta a todos los amigos, a todos sus hermanos de toda la vida, de 60 años de trayectoria. Y así vamos viajando por el país y Alberto me presenta con los amigos de toda su vida, con hombres dignos, íntegros, con varones y mujeres argentinas que también tienen este sentimiento patrio, y Alberto me los presenta y Alberto les dice a ellos: este es el futuro presidente de la nación, hay que ayudarlo, hay que darle una mano, hay que armar en el territorio, hay que reunir a los criollos. Entonces este es el verdadero vínculo que tenemos. Es un vínculo de hermanos, es un vínculo de las generaciones donde los mayores nos dan una herencia para un hijo gaucho. Por eso más no le podemos pedir a Dios, porque Dios todo nos lo da. Ahora depende de que nosotros obremos en una obra. Ora et labora. Hay que orar, pero también hay que trabajar. Y en esto, en esta edificación que tenemos que realizar de un proyecto nacional, esto requiere de un proyecto práctico que reúna no a la economía de los economistas. Eso no le importa a nadie. ¿Cómo puede ser que la economía es la economía de los números de los economistas? Nuestra economía es la economía del trabajo, porque es la única economía real que existe, la del trabajo. Lo demás es usura. Los demás son ventajeros que viven de los demás. Entonces nosotros, en esta concepción tan sencilla, que viene de nosotros mismos, porque nosotros venimos del trabajo, venimos de la fábrica, venimos de los talleres, venimos de la técnica, hay un campo de ejecución del plan de gobierno que está determinado en 7 sectores estratégicos, que es lo que vamos a expresar mañana en la figura de Leo Guida en Rosario, de la conducción del movimiento en la provincia. Es el campo de la logística, segundo, la producción para la defensa, tercero, la minería y el acero, cuarto, la electrónica, quinto, la producción de alimentos, sexto, la producción de fármacos, séptimo, la energía. 7 sectores estratégicos que tiene que conducir el Estado empresario, con la PYME en su propia cadena de valor, donde nosotros a la PYME le vamos a dar órdenes de compra, anticipo de factura para la producción, transferencia tecnológica y certificación de calidad, como solo la Comisión Nacional de Energía Atómica, como solo el Astillero Río Santiago, como solo la Dirección de Fabricaciones Militares, como solo el INVAP puede hacer, y ninguna empresa multinacional que está en la Argentina puede dar lo que podemos dar nosotros. Entonces hay que cortarla con esto de que acá tienen que venir los capitales extranjeros, las multinacionales, para resolver los problemas del país. Es absolutamente a la inversa, porque no pueden dar lo que nosotros tenemos. Entonces hay que decir las cosas como son. Todo este peronismo privatista y liberal que está planteando lo mismo que Milei, que plantea lo mismo que Milei, que todo tiene que ser actividad privada, son iguales de enemigos del Estado que Milei. Y el enemigo del Estado es enemigo de la nación, porque el Estado es el órgano instrumental que no tiene un espíritu, sino que se lo conduce desde el espíritu de los hombres. Ese Estado es un órgano al cual no podemos rechazar ni negar. Hay que conducirlo con honradez, con voluntad y sentido de trascendencia. Pero en el Estado están los instrumentos de la conducción de gobierno, y quien atenta con los instrumentos de conducción de gobierno atenta contra la voluntad del pueblo y atenta contra la integridad de la nación y de la patria. Entonces hay que decir las cosas como son. Y todos estos que se hacen los vivos, de que no, el pueblo rechaza el Estado, entonces nosotros tenemos que parecernos a Milei para que la gente nos vote a nosotros, son unos chantas. Y ya se acaba el tiempo, no queda mucho más. Yo no me voy a poder jubilar, ustedes tampoco. Probablemente ustedes mueran alquilando como yo. Porque hasta la década del 70 con Perón, hasta el 74-75,
tenía su casa, y todo el mundo tenía trabajo, y todo el mundo tenía su aporte jubilatorio. 25 millones de argentinos. Después de Perón, del 76 para acá, somos 25 millones de argentinos más, ya somos casi 50 millones. Y los 25 millones de argentinos más que nacimos después de Perón, somos argentinos que vamos a morir alquilando, que no tenemos tierra propia, en un país que sobra la tierra. Entonces esto no es una carencia o una falta, esto no es Japón, donde no hay tierra. Acá está inducido por el régimen extranjero de dominio. Mira si nosotros vamos a perder el tiempo con estos liberales que entregaron a Argentina en la década del 90 con el gobierno de Menem, que alentaron los últimos 20 años la concentración de la tierra en manos de extranjeros, que destruyeron las Fuerzas Armadas argentinas. No tenemos poder de defensa, no tenemos ocupación territorial, los recursos naturales están en manos extranjeras y nos han quitado el trabajo. Bueno, es momento de dar corte a esto. Por eso convocamos a todos los criollos a unir las lanzas para marchar a las próximas elecciones de 2025 y a las de 2027 para poder constituir las herramientas electorales que necesitamos, presentarnos elecciones y a ver si el pueblo argentino quiere acompañar una iniciativa de este tipo o el pueblo argentino quiere acompañar una iniciativa de otro tipo. En la voluntad del soberano estará la decisión, pero nosotros nos tenemos que animar a hacer. En estas recorridas que estás haciendo por el país, ¿qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo el armado justamente del Movimiento de Liberación Nacional de hace un par de años atrás? Ahora, ¿cómo están ustedes? Muy bien, estamos muy bien. Este movimiento ha sido fundado el 5 de noviembre de 2022 en Cabalango, Córdoba. Durante todo el 2023 trabajamos mucho y nos presentamos a elecciones también. No hubo boletas, así que es un milagro que hayamos sacado los votos que sacamos, aunque hayan sido poquitos, pero es un milagro, porque no teniendo boleta, imagínate. Entonces por eso hay que constituir la herramienta electoral, porque si no estamos en manos siempre de la voluntad de otros. Entonces hay que constituir la herramienta electoral para poder presentarse y tener, aunque sea, las boletas y que los argentinos puedan votar lo que han decidido votar. Entonces también hay que cumplir con el deber y con la obligación de que el argentino pueda votar aquello que quiere votar. La partidocracia le importa un carajo. La democracia es una simulación para entregar el país, porque a la hora de que hay elecciones atentan contra la propia actividad democrática, que es el voto. Entonces lo único que tiene esta democracia es el voto. Lo único que tiene es el voto, pero tampoco lo dejan ejercer. Entonces ya sabemos cómo es esto. Esto es el fraude patriótico de los progresistas, que son los que critican a los conservadores. Son iguales. Y son más autoritarios todavía. Y además destruyeron las Fuerzas Armadas, destruyeron la economía nacional, privatizaron las empresas del Estado. Eso es desastre, país. Entonces nosotros estamos creciendo imparablemente. ¿Por qué? Porque la voluntad de argentinos va con este signo. Cada vez somos más. Todos los días somos un poco más. Todos los días nos encontramos con otros como nosotros, con otros criollos, con los cuales no es que hay que ir enseñando todo, sino que vamos aprendiendo en el camino, porque todos hacen su aporte y nos vamos nutriendo de todos. En un tronco común va corriendo la savia de todos los argentinos. Entonces vamos aprendiendo a la misma manera que vamos predicando. Entonces nos va bien, pero tenemos que mantenernos firmes, porque esto no puede ser solamente estar de acuerdo. Hay que tomar el poder. Para eso hay que preparar 100.000 predicadores, armar la herramienta electoral y presentarse a elecciones. Y juramentar al pueblo argentino este empeño de la palabra. Nosotros vamos a nacionalizar el comercio exterior con la Marina Mercante. Vamos a dejar de cobrarle retenciones al campo. Con nosotros se acaban las retenciones en el campo. Porque los progres se alinearon con las embajadas extranjeras y las multinacionales y se repartieron el negocio. 30% para la multinacional, 30% para el gobierno y 30% le queda al productor agrícola. Con nosotros se acaban las retenciones, porque vamos a hacernos de la renta comercial del comercio exterior a través de la Marina Mercante. Y con la renta comercial del comercio exterior no es necesario cobrar retenciones, y además esa renta comercial son divisas que ingresan al país y que permite la recapitalización del pueblo argentino, para que los pequeños y medianos productores puedan comprar la tierra. Para aquellos argentinos que quisieran ocupar el territorio nacional en la Patagonia Austral puedan comprar la tierra. No permita que exploten a sus hijos como lo hicieron con usted.
compre tierra, el Estado lo ayudará. Ese es nuestro mensaje a todos los criollos, a todos los sin tierra de esta patria. Y de esa manera se sostiene con el trabajo el enraizamiento de nuestro pueblo. Para eso tiene que haber una logística, por eso el proyecto del MA 21 que ya venimos presentando hace décadas en Cámara de Diputados y Senadores y nadie le da ni 5 de bola. Pero con este proyecto nosotros vamos hacia la ocupación del territorio por el despliegue logístico de una corporación del Estado, bajo la ley 20.558 de corporaciones del Estado de Perón. Eso es lo que hay que hacer ahora, ya, de manera inmediata. Para poder hacerlo hay que ganar las elecciones. Porque si no, lo que va a ocurrir es que vamos hacia un enfrentamiento. Nos están llevando a un enfrentamiento entre argentinos. Milei le pidió a la Fuerza Aérea Argentina que para darle los aviones norteamericanos, los F-16, tenían que ir a Ucrania. Y los oficiales de la Fuerza Aérea Argentina se mantuvieron firmes y le dijeron: nosotros no vamos a ir a pelear una guerra que no es nuestra. Si no nos dan los aviones, andaremos sin aviones, pero no iremos a pelear una guerra que no es nuestra. Así que nuestro respeto a los oficiales de la Fuerza Aérea Argentina que se mantuvieron firmes. Lo mismo está haciendo con el ejército argentino. Este peón de la usura internacional que viene a dividir a los argentinos pretende izar la bandera de Israel en las guarniciones militares. No se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Donde se les ocurre izar una bandera extranjera en una guarnición militar, se la vamos a quemar. Que ni se le ocurra. ¿Quién carajo se piensan que son estos tipos? Vienen a dividir a los argentinos. Entonces nosotros tenemos que unir a los argentinos. Porque si nos peleamos entre nosotros, nos devoran los de afuera. Y los de afuera son estos que están en el gobierno. Y los de la oposición también. Que nos vienen a dividir con sus teorías, doctrinas y ideologías extranjeras. Entonces hay que unir a los argentinos en la defensa de la patria y en la unidad del pueblo trabajador. Sí, de ahí era que había salido algunas informaciones que había dicho que iba a enviar a unos aviones a Ucrania, y por lo que vos estás comentando ahora, bueno, ahora estamos viendo un poco más la información de por dónde venía el asunto, ¿no? O sea, yo te compro los aviones, pero ustedes tendrían que ir a la guerra de Ucrania, ¿no? Claro, venía por ahí. Y aparte, pero en las Fuerzas Armadas Argentinas hay que apoyar el sentido nacional, el sentido de autodeterminación y la tercera posición argentina. Nosotros entre Ucrania y Rusia clamamos, oramos, rezamos por el cese del fuego, por el cese del fuego, el alto al fuego. Basta. además, Nosotros no somos bando de nadie. Nosotros vamos por la paz. Para que haya paz tiene que haber justicia, porque si no tampoco habrá libertad. Por eso luchamos por la justicia, porque si no tampoco va a haber libertad. Entonces, para despedir los muchachos, porque si no me voy a quedar sin comer. Te agradecemos igual, Martín. Tenemos que unir todas las fuerzas nacionales, a los empresarios argentinos, a los trabajadores argentinos, en defensa del trabajo argentino, porque la fuente de riqueza y prosperidad de nuestra patria y de nuestro pueblo está en el trabajo. Entonces, necesitamos defender las fuentes de trabajo, terminar con este régimen de la División Internacional del Trabajo, que quema el esfuerzo agrícola de las exportaciones en 90.000 millones de importaciones de cosas que tenemos que fabricar por nosotros mismos. Es un régimen de obsolescencia programada que nos somete tecnológicamente a usar y tirar, contaminar el planeta, destruir la naturaleza, en un régimen absurdo para la ganancia de las multinacionales, donde usamos cosas que se rompen y se tiran en vez de fabricar cosas de calidad para que el hombre no las tenga que volver a adquirir y que pueda adquirir otras cosas y capitalizar a la familia. No usar y tirar, sino comprar y preservar y conservar para poder luego adquirir más cosas, pero tampoco en un ciclo de adquisición materialista infinito, sino para tener aquellas cosas que son justas y necesarias para la familia, para que el hombre finalmente no tenga que trabajar
para adquirir, sino que tenga que trabajar para sostener y para tener tiempo libre, para poder gozar del tiempo libre en las artes, en la filosofía, en el deporte, en todas las actividades que alimentan el espíritu de los argentinos. Bueno, Martín, seguramente más adelante te estaremos llamando nuevamente. Es siempre interesante, digamos, escucharte y que también la gente vea y también tenga que hay una propuesta, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la construcción de una Argentina, y bueno, la propuesta del Movimiento de Liberación Nacional a través de Martín Ayerbe, digamos, la gente también pueda tener, digamos, la opción u otra opción de que se puede, digamos, reconstruir la Argentina, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias, Martín. Este 20 de junio, recordando al padre creador de nuestra bandera, recordando este 17 de junio el paso de la inmortalidad del general Güemes, el mártir de la guerra gaucha, siempre recordando que esta es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios.